su vida. Dios le bendiga a todos, amados hermanos, iglesia, un abrazo, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier parte del mundo que nos puedan ver, que el Señor les bendiga a usted y a sus familias, esperando que se encuentren todos bien, amén. Estamos abriendo la palabra del Señor, tratando de compartir un tema muy hermoso, creo que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Creo que siempre que se abre la palabra de Dios, siempre Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Cuántos decimos amén? En este tiempo, hermano, ya llevamos bastantes semanas en esto de la pandemia, meses diríamos, ya vamos a terminar el año con ayuda del Señor. Este 2020 se termina y bueno, pues Dios tiene siempre sorpresas para cada uno de nosotros. Digo sorpresas porque siempre Dios nos sorprende con su mano de poder, con su mano poderosa. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Creo que Dios está, siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir, perdóneme que sea un poco remarcable en esto, pero es algo que Dios me habló a mí en el principio del año. Es un tiempo de reconciliación y lo he creído, pero pues dentro del tiempo de la reconciliación también hay un tiempo de ajuste, hay que ajustar, hay que arreglar cosas, hay que mirar el 2020 hacia adentro, hacia cada uno de nosotros, dentro del corazón y ver lo que está mal, y creo que Dios está trabajando en una forma acelerada en cada uno de nosotros, arreglando cosas que tal vez anteriormente en semanas o meses nosotros no podíamos hacer. Creo que Dios nos está sorprendiendo porque nos está enseñando, nos está revelando cosas que nosotros pensábamos que estaban correctas, que eran correctas, y pues gracias a la bendita palabra de Dios que nos está mostrando su luz, amén. La Biblia dice que en su luz veremos la luz, amén, y creemos que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios está trabajando de una forma magnífica, en una forma preciosa en cada uno de nuestros corazones. Por lo menos yo lo puedo sentir, lo puedo experimentar. Hemos pasado días donde no hemos tenido casi la fuerza de tanto trabajo en lo secular y bueno, en la obra del Señor, pues también gracias a Dios que nuestros pastores son hombres, nuestro pastor es un hombre de visión, es un hombre que se está moviendo constantemente y bueno, gloria a Dios, amados hermanos, gloria a Dios. Creo que en este precioso tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, ha llegado el golpe, ha llegado la tormenta, y así dice la Biblia, ¿no? Así dice la Biblia que hay dos casas que se construyen, una sobre la roca y la otra sobre la arena, y sobre las dos casas vienen los vientos y golpean la casa, sin importar si una está sobre la roca o si una está sobre la arena. Gloria a Dios que usted y yo podemos estar edificados y cimentados sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Y aún ahí, hermano, nos llegan los golpes, nos llegan las situaciones difíciles, pero gracias a Dios que Él nos puede dar la fortaleza. Creo que en este tiempo Dios está fortaleciendo su iglesia. Creo que en este tiempo Dios está fortaleciendo a los corazones, está fortaleciendo los matrimonios, está fortaleciendo, amados hermanos, las relaciones de padre e hijo y de hijo a padre. Lo creo en el nombre del Señor Jesucristo firmemente. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, Dios está descubriendo nuestros corazones, Dios nos está confrontando con su palabra, nos está confrontando con la verdad y pues tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer arreglos en nuestro corazón, en nuestra vida, para no dar un mal testimonio a los de nuestra casa y no dar mal testimonio pues a los que nos pueden ver allá afuera en los trabajos o en las calles, nuestros vecinos. Es importante que sepamos que Dios está con nosotros, hermano. Dios está fortaleciéndonos. Yo creo que Dios está fortaleciendo a su iglesia de una forma
muy hermosa, muy preciosa, hermanos. Miren, allá Primera de Samuel, fíjese bien, Primera de Samuel capítulo 30, hay una historia que me llamó la atención. Mire, vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1 en adelante. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo por su bendita palabra. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Padre, que esta palabra, Dios mío, que hemos hablado, tú la lleves a cada uno de nuestros corazones, Dios mío, y que podamos nosotros entender, comprender, Señor, lo que en esta hora tu palabra, tu Espíritu quiere, Señor, abordar en nuestro corazón. Bendecimos a cada familia, bendecimos a cada siervo, a cada sierva, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tú añadas bendición a tu bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. Miren, amados hermanos, yo a este tema le titulé El mensaje que debemos oír, o podemos llamarle los mensajes que podemos oír o que debemos oír. Miren, note bien que David estaba pasando una situación muy difícil. Ellos venían de haber peleado con los filisteos. Ellos habían salido ya de una guerra, de una batalla. Y David venía confiado, hermano, con los hombres de guerra a su casa, a donde estaban sus hermanos, a donde estaban sus amigos, a donde estaban sus familiares, a donde estaban sus hijos. Y estos hombres de guerra venían a su casa. Y obviamente venían de la guerra, venían de haber peleado y venían a descansar. Uno llega a casa después de un día de trabajo. ¿A qué llega uno a casa? Uno llega a descansar, a ver a los suyos, a ver a los hijos, a ver al nieto. Gloria a Dios, hermano. Y yo me pongo a pensar en lo que David y la gente que venía con él, lo que ellos miraron al ver su ciudad quemada, a ver el lugar donde estaban los suyos, sus amados, las esposas, los hijos, las casas completamente quemadas. Y yo me puse a pensar cuál haber sido, bueno, podemos decir, bueno, la gente, ¿cómo se atreve a pelear o a pensar de apedrear al líder, al siervo de Dios? Pero ¿qué pensaríamos nosotros si estuviéramos en los pies de ellos?
si estuviéramos en los zapatos de la gente, que viniéramos de una jornada de trabajo y viniéramos cansados para descansar con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos, y que nos lleváramos la sorpresa de que en esa ciudad, en nuestra casa, no había nadie. Y que todas las casas habían sido quemadas con fuego. Qué triste, hermano, y qué sorpresa para la gente de David. Gente que apoyó al rey David, gente que peleaba con él, gente que caminaba a la par de él, gente que creía que pues todo estaba bien. Y a veces, amados hermanos, nosotros creemos que todo está bien y nos lleva la sorpresa o algo que pasa en el caminar de nuestra vida en esta tierra. Nos sorprende algo. Y ¿sabe qué? Nuestro corazón, hermano, puede llenarse aquí, como dice la palabra, que se llenó el pueblo de amargura. ¿Por qué se amargó el pueblo? Porque ellos estaban esperando al llegar a su casa, porque decían, bueno, venimos con el siervo de Dios, venimos con el rey David, Dios está de nuestro lado, pero ellos nunca se imaginaron que algo estaba a punto de acontecer y que cuando ellos lo miraron, lo único que hicieron fue tornarse en contra, hermano, del siervo de Dios, y me atrevo a decir que tal vez hasta en contra de Dios. ¿Y cuántas veces usted y yo no hemos escuchado, hermano, situaciones donde la gente, hermano, no alcanza o no puede ver aquel milagro que está esperando y que tal vez falta un poquito para que el Señor haga un milagro y la gente se vence y se retira y le da la espalda al Señor? Yo lo he vivido, yo lo he visto con mis ojos. Y a veces uno quisiera decirle a la gente, a los hermanos, espere un momento más, aguante un momento más, porque algo viene a su vida, algo grande y bueno viene a su vida. Y muchas de las veces hasta a nosotros nos ha pasado. El Señor nos habla y nos dice que tengamos paciencia, que guardemos paz. Y muchas de las veces tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones equivocadas. Y a veces nos culpamos nosotros o culpamos hasta nuestros propios hermanos. Aquí esta gente, los hombres de David, los hombres que peleaban con él en contra del enemigo. Fíjese que dice la Biblia que se enojaron, lloraron, les faltaron las fuerzas. Pero ante todo eso todavía querían apedrear a David. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que sí, el siervo de Dios, bueno, Dios tenía un plan. Dios siempre descubre nuestros corazones, amados hermanos. ¿Sabe qué? Cuando Dios está trabajando en la vida de una persona, Dios presiona, Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere mostrar las áreas que están en nuestro corazón. Y por eso, hermano, este es el mensaje que debemos de escuchar en este tiempo, que Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuántos decimos amén? Dios es nuestra fortaleza, hermano. No es, hermano, permítame decirlo, no es su líder, no es el siervo de Dios, no, hermano, el Señor es nuestra fortaleza. Cristo Jesús es nuestra fortaleza. Él conoce, hermano, todas las cosas en nuestra vida. Él sabe nuestro levantar y nuestro acostar. Hermano, Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega. En Él está nuestra fuerza, en Él está nuestra fortaleza. Miren, Isaías dice en el capítulo 40, que todos lo conocemos y lo narramos, Isaías 40, 29 al 31, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
¿Por qué pasa esto, hermano? Porque están fortalecidos en el Señor. Porque el Señor está fortaleciendo a los siervos y a las siervas, a los jóvenes, a los niños. Dios está fortaleciendo los hogares. Dios es nuestra fortaleza. Este es un mensaje que nosotros debemos, hermano, meterlo a lo más profundo de nuestro corazón y nuestro pensamiento. Porque puede ser, hermano, que en las próximas semanas usted se le acaben las fuerzas o algo suceda, hermano. Y nuestra fortaleza, hermano, no va a estar, hermano, en un ser humano. Claro que es bueno llamarle a algún hermano, ore por mí, gloria a Dios. Pero de quien viene la fortaleza es del Señor, el que creó los cielos y la tierra, amado hermano, amada iglesia. Así David, hermano, David podía hablarle a algún hermano, a algún conocido cercano a él. Sin en cambio podemos ver que David, hermano, que David, amada hermana, David dijo esto. David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dio la salida. Dios le dio la fuerza. Si usted lee los versículos más adelante va a poder ver que David agarra a los hombres y sale porque Dios le había hablado. Cuando un hombre está débil y se fortalece en el Señor, si usted en este momento está pasando debilidad espiritual, si en este momento está pasando ataques y cosas por el estilo, amado hermano, hermana, levántese en el nombre de Jesucristo. Dios es nuestra fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza. Amado hermano, el Señor nos muestra a través de su palabra qué fue lo que pasó con David. David salió y persiguió a los amalecitas, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Huyeron y pudieron, hermano, recobrar a sus familias, a sus hijos. Pudieron tomar, hermano, el botín aún del pueblo enemigo. Tomaron, hermano, del pueblo enemigo, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? El Señor estaba ahí. Pareciera ser, o pudiéramos nosotros a veces pensar que Dios no está con nosotros, nos sentimos solos y sentimos que no nos, así como decimos, hay un dicho que nos llueve sobre mojado, ¿verdad? Y pasa una cosa y pasa otra y la que sigue. Hermano, pero sin importar lo que estemos pasando, yo le entiendo, yo soy humano y tengo corazón y me duelen las situaciones, pero ¿sabe qué? Hay poder en Cristo. Jesucristo es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Hermano, así dice la palabra del Señor. Los jóvenes, hermanos, se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos decimos amén? Fíjese, allá en 2 de Tesalonicenses 3 dice, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Así como sucedió también con vosotros. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. ¿Sabe quién escribe esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esto. ¿Sabe por qué? Porque él conocía la historia, hermano. Conocía la historia de sus ancestros, conocía la historia de David. Y a veces nosotros necesitamos, hermano, para ver la victoria, necesitamos conocer la historia, necesitamos conocer la palabra del Señor. Y yo, hermano, en este momento, yo le digo, en esta hora, yo le animo a que ponga su mirada en Jesús, a que pongamos nuestra mirada en el Señor, a que nos fortalezcamos en el Señor, a que levantemos las manos, a que extendamos nuestras manos como el águila y que seamos fortalecidos como el búfalo, hermano. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Primera de Pedro 4:11 dice, el que habla
que hable conforme a la palabra de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Todos queremos servir, gloria a Dios, o todos servimos en alguna área. Y yo digo siempre, cada quien en su lugar, cada quien en su área. Hay que servir con agrado, hay que servir con el corazón, hay que servir con el entendimiento. Y a veces cuando servimos, como lo dije al principio, sí se nos acaban las fuerzas. Pero gloria al Señor Jesucristo, porque el versículo 3 dice el apóstol Pedro que fiel es el Señor. Escuche bien esto, amada iglesia. Fiel es Dios. Dios no es un Dios infiel. Dios es un Dios fiel que permanece para siempre por los siglos de los siglos. Y aquí dice que fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Nos va a fortalecer. Si estamos en la obra de Dios, si estamos sirviendo, si estamos perseverando, ¿sabe qué? Dios nos va a fortalecer. Eso es una promesa de parte del Señor. Está escrita en su palabra. Él es nuestra fortaleza. Recuerde eso en los momentos de debilidad. Allí dice una palabra por ahí que cuando yo era débil me hice fuerte, pero no nos hacemos fuertes por nuestros méritos. Nos hacemos fuertes por la gracia de Dios. Nos hacemos fuertes porque Dios nos fortalece. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que punto número 1 es, no se nos olvide, en estos tiempos y en los tiempos que vienen, fortalezcámonos en el Señor. No decaigamos. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Punto número 2. Mire lo que me encontré acá. El Señor transforma. El Señor es el que transforma. Hermanos, yo creo que en este tiempo nosotros debemos de dejarle y permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos transforme. Yo siempre he dicho, hermanos, que lo que Dios no nos revela, no podemos cambiar. Hay veces que luchamos y consejos y nos hablan y nos dicen, y a veces que no podemos hacer cambios. ¿Sabe por qué no podemos a veces hacer cambios? Porque no hay una revelación de parte de Dios, porque Dios no nos está revelando. El apóstol Pablo, él creía, como lo estábamos hablando en alguna predicación anteriormente, que él creía que él hacía lo correcto, pero vino la revelación de Dios a su vida y él se dio cuenta, y él mismo lo dice en Gálatas, que no se lo había revelado ni hombre ni carne, nada, se lo había revelado el mismísimo Dios. Dios, hermano, cuando nos revela las cosas, hermano, nosotros somos transformados, somos cambiados. Somos transformados a una nueva criatura. Las áreas que están en tinieblas salen a la luz y Dios nos transforma. Mire lo que dice acá, 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor, fíjese bien, note bien, el Señor, ¿quién es ese Señor? El Señor Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Momento ahí. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, ¿ahí qué hay? Ahí hay libertad. Donde está el Señor, donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí tiene que haber libertad. ¿Cuántos decimos amén? Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Ahí me detengo. Mire, note bien. Yo encontré aquí algo. ¿Sabe qué? Encontré la palabra, dentro de todo esto, encontré la palabra sinceridad. ¿Cómo que a cara descubierta? Claro, hermano. Para ser transformados necesitamos ser sinceros. ¿Qué nos dice la Biblia? Acercaos al Señor con un corazón sincero. ¿Qué es sincero? Pues sí, sincero. Una persona que es sincera, una persona que no trae engaños en el corazón. Necesitamos ser sinceros para que haya una verdadera transformación. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Yo necesito ser transformado en algunas áreas.
Y yo no puedo decir, hermano, yo ya las vencí todas. Hermano, no. Me estaría engañando a mí mismo. Incluso hemos dicho, la palabra del Señor nos lo ha enseñado, que el mismísimo rey David decía, Señor, muéstrame los pecados que aún a mí se me son ocultos, que están aquí en el corazón. No podemos decir que ya lo ganamos y lo conseguimos todo, no. Hay que decir lo que decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo, sino que proseguimos, seguimos adelante. Hermano, la transformación viene de parte de Dios, no viene de otra forma, no viene, hermano, de nada, hermano. La transformación, el cambio radical en un corazón, en una persona, viene de parte de Dios. Por eso aquí dice la palabra del Señor, mirando a cara descubierta. O sea, quitando, hermano, la cara, la careta. Abriéndole el corazón al Señor, en otras palabras. Diciéndole, Señor, aquí está mi corazón. Necesito, Señor, que me ayudes a cambiar en esta área. Necesito que me ayudes a ser transformado en esta otra área. Necesito que me ayudes a ser transformado, a tener paz, a tener paciencia, Señor. Necesito ser transformado, Señor, en no llegar a la casa a gritar, a pelear, a discutir. Necesito, Señor, ser transformado en áreas, Dios mío, que no he podido yo conquistar en mí mismo. Por eso yo decía, hermano, yo lo escuché esto de mi esposa y yo bendigo a mi esposa, gloria a Dios, porque ella dijo unas palabras muy sabias. Ella me decía, en este tiempo a mí Dios me ha enseñado a conocer, a conocerme a mí misma más, a conocerme mis defectos, a conocerme las situaciones que no conocía yo en mí. Eso es estar a cara descubierta. Eso es ser sincero delante del Señor. Y a veces muchos de nosotros no lo podemos hacer, pero hay poder en el Señor, hermano. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y dice la Biblia, lo que leímos, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Mire, Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense cómo debemos de presentar nuestro cuerpo. En sacrificio vivo. O sea, no un sacrificio muerto. En sacrificio vivo. En santidad, santo. Y que debe de ser agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué pude sustraer yo de esto? De que cuando no somos transformados en alguna área de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, cuando hay todavía cosas ocultas, cosas en tinieblas ahí en nuestro corazón, amados hermanos, ¿sabe qué pasa? No podemos conocer la voluntad de Dios. Hermano, a veces que yo, hermano, digo, ¿será esta la voluntad del Señor? Y oro y le pido al Señor que me guíe y que me guarde y que me enseñe. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Hay veces que no sé si en verdad sea la voluntad de Dios. Le abro mi corazón, hermano, para que vea que no todos lo sabemos. Yo no creo que haya alguien que se atreva a decir, esta es la voluntad de Dios, hermano. Porque de hecho yo he mirado y he escuchado gente que dice, esta es la voluntad de Dios, y resulta lo contrario. Entonces a veces sí, hay un siervo de Dios, nuestro propio pastor, que nos puede decir, haga esto, haga esto. ¿Por qué? Porque pues hay una conexión con Dios. Porque hay una transformación en ese corazón, en esa vida. Y se puede uno confiar y uno puede decir, bueno, voy a tomarlo en cuenta, lo voy a llevar a oración y puedo tomar una decisión y puedo conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero no todo el tiempo suele pasar así.
Hay veces, hermano, que nosotros para que conozcamos personalmente la voluntad de Dios, como dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, necesitamos ser transformados. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 21 dice lo siguiente: os daré corazón nuevo. Fíjense lo precioso y cómo nos habla Dios, hermanos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Qué hermosa palabra. Cuando nosotros somos transformados y le permitimos al Espíritu de Dios que nos liberte, cuando le permitimos a Dios que nos transforme, ¿sabe qué sucede? Esta palabra la tenemos que capturar, esta palabra la tenemos que abrazar, esta palabra la tenemos que nosotros hacerla de nosotros, hacerla rema, la tenemos que vivir. Tenemos que ser transformados. En este tiempo, hermano, tenemos que ser transformados. No sabemos si el Señor nos llama a cuentas mañana, pero qué hermoso sería estar transformados y estar listos para irnos, hermano, con el Señor. Gloria a Dios. Ezequiel dice que el Señor nos dará un corazón nuevo y quitará el corazón de piedra. ¿Sabe qué pasa cuando no nos transformamos día con día? El corazón se endurece, el corazón se vuelve de piedra. ¿Y sabe qué? Dejamos de creer, dejamos de creerle a Dios. Y de hecho paso a decirle, dejamos de creer en los siervos que enseñan la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando un corazón se endurece? El siervo y el siervo van caminando juntos de la mano. Y durante el camino, hermanos, se van mirando el uno al otro. Y están mirando sus defectos y sus errores. Y cuando el corazón se endurece y cuando el corazón se vuelve de piedra, empieza el uno a juzgar al otro. Empieza uno a juzgar y a ver los defectos del hermano o del líder. Y no debe de ser así. Si mi hermano está mal, oremos por él. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para levantar un juicio? Hay que orar. Si tu hermano o tu hermano está mal, oremos al Señor. Oremos a Dios. Fíjese bien, amado hermano, que aquí el Señor dice que Él quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y dice que Él pondrá su espíritu sobre nosotros. Aleluya. ¿Cuántos queremos eso, amados hermanos? Yo quiero ser transformado por el poder del Señor. Yo quiero ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Voy a cerrar con este punto número 3. El Señor, hermano, recuerda, hermano. El Señor no se le olvida nada. El Señor tiene un libro de la memoria. El Señor hace memoria de todo lo que nosotros hacemos. Mire, hemos mirado el punto número 1 que miramos. ¿Cuál fue, amados hermanos? Que el Señor es nuestra fortaleza. Que no se nos olvide que el Señor es nuestra fortaleza. El punto número 2, que el Señor nos transforma. Él es el único que nos puede transformar. Amén. Y el punto número 3 que le quiero tocar para cerrar es que el Señor hace memoria, hermano, de nosotros, de todo lo que hacemos. El Señor recuerda. El Señor no se le olvida nada, mi hermano, mi hermana, amigo que me escucha. Miren, Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación,
aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aleluya. Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar del trabajo que usted que me está escuchando, que tal vez en algún tiempo de su vida sirvió en el Señor y que ahora está sentado o sentada. Déjeme decirle que yo no conozco su vida, pero ¿sabe qué? Dios no se olvida. Dios nunca se va a olvidar de la obra, del trabajo, del servicio que hizo en la obra y aún sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar nuestras obras desde el momento que el Señor nos llamó. O tal vez usted no va a una iglesia cristiana, no se congrega. ¿Sabe qué? Aún ahí Dios conoce sus obras y Dios no es injusto para olvidarlas. Mire, Habacuc 3:2 dice: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, dice bien, hermano amado, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Sabe por qué? Porque va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos difíciles, pero ¿sabe qué? Si nosotros hemos hecho una obra buena ante el Señor, y aunque dice la palabra que no es por obras, hermano, pero ¿sabe qué? El Señor aquí dice que sí recuerda todas las obras que hacemos, hermano. Y no para que nos gloriemos, sino es para la gloria del Señor Jesucristo. Y aquí dice el profeta Habacuc que en la ira, él le dice: Señor, en la ira, en la destrucción, cuando venga, antes de que venga la venida del Señor, en la destrucción, acuérdate, Señor, acuérdate de la misericordia. ¿Y sabe qué? El Señor se va a acordar. Cuando estemos ahí en el problema, en la situación difícil, Dios se va a acordar, hermano. Dios se va a acordar. Usted clámele al Señor, levante las manos y dígale: Señor, acuérdate, Señor, en la ira, en lo que estoy pasando, Señor. Sí, cometí un error, sí lo reconozco, Señor, pero aquí acuérdate de tu misericordia, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Salmos 21, fíjese, dice que el Señor te responda en el día de angustia. Fíjese bien qué hermoso Dios y qué hermoso Dios tenemos. Él nos responde en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Aleluya. Hemos hecho cosas en la obra del Señor. Los que diezman, gloria a Dios. Los que ofrendan, gloria a Dios. Y ¿sabe qué? En estos momentos donde hay escasez, hermano, está habiendo escasez, no hay trabajos, están cerrando empleos, están cerrando, hermano, empresas que nunca, hermano, ni por aquí se nos podía pasar que iban a dejar de existir, están cerrando sus puertas. ¿Sabe qué? El Señor, hermano, se acuerda de sus diezmos, el Señor se acuerda de sus ofrendas. Dios no lo pasa así por encima, hermano. Dios se acuerda de todo lo que hemos hecho en la obra de Dios, amado hermano, iglesia amada. Números 10 dice, número 10:9 dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare,
tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a recordarse, hermano, en cualquier problema que estemos pasando usted y yo, la iglesia de Jesucristo, se va a recordar el Señor. Y yo llamo esto, hermano, como que el Señor nos está anunciando, hermano, como que esta palabra, hermano, me está aquí llegando a mi corazón, que el Señor nos está avisando, nos está anunciando, así como aquellos atalayas que se ponían arriba de las fortalezas para mirar cuando el enemigo venía y tocaban, hermano, las trompetas para avisar al pueblo. Hay un versículo que me ha llamado siempre la atención y dice que nosotros debemos de avisar a nuestro hermano de la espada de la destrucción para que la sangre de nuestro hermano no sea sobre nuestra cabeza. Y creo, hermano, que no sé, perdóneme lo que le estoy diciendo, pero siento que este es un aviso que el Señor nos está hablando, nos está diciendo, nos está, hermano, en cada mensaje que hemos venido predicando, tanto el pastor como hermano Julio, su siervo aquí presente, hermano, el Señor nos está provocando a algo, hermano. No se olvide, el Señor no se olvida de nosotros, no se le olvide, mi hermano, mi hermana. Siervo del Señor, no se le olvide que el Señor no se olvida de nosotros, no se olvida de nosotros. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Isaías 49:15, fíjese bien qué tremendo, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Hermano, Dios no se va a olvidar de nosotros. Dios no se va a olvidar de usted. Dios no se va a olvidar del trabajo, de la obra de sus manos. Dios no se va a olvidar de usted. Hay una historia, hermano, que me llama mucho la atención. De un hombre, hermano, que se le quitó el nombre, se le quitó la posición, perdió todo, perdió la presencia de Dios, perdió la fuerza, perdió los ojos, perdió la vista. Y fíjese bien, con esto voy a cerrar. Jueces capítulo 16, 23 al 28 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa, para que me apoye sobre ellas. Versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Versículo 28. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Gloria a Dios. Hermano, este hombre no tenía ya nada, hermano. Se le había quitado todo. Se le había quitado la posición, el poder, se le había quitado el nombre, todo, hermano, servía de juguete para el enemigo. Estaba terminado, estaba caído. Pero él le dijo a Dios, Señor, acuérdate de mí.
Y quiero decirle, ¿sabe qué? Que en los momentos más difíciles, no importa lo que haya sido, hermano, levántese en el nombre de Jesucristo a servirle al Señor. Que el Señor va a dar, hermano, lo que tiene que dar y va a hacer lo que tiene que hacer. Solamente digámosle al Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Así le dijo Sansón, acuérdate de mí. Y fíjese, y fortaléceme. Y luego le dijo, te ruego. 3 cosas. Le dijo que se acordara de él. Le dijo que lo fortaleciera. Y luego le rogó al Señor. Gloria a Dios. Nosotros, hermano, debemos pedirle al Señor que seamos transformados. Debemos decirle al Señor que Él sea nuestra fortaleza. Debemos de rogarle al Señor, Señor, te rogamos que tú nos transformes. Te rogamos, Dios mío, que tú vengas a nuestra vida y nos transformes cada área de nuestro corazón. Te rogamos, Dios mío. Le tenemos que decir al Señor que nos fortalezca, que nos fortalezca. Y le tenemos que decir, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Cualquiera que sea la situación, que el Señor se acuerde de nosotros. En este momento yo le invito con todo mi corazón que pongamos estos 3 mensajes. Pareciera ser que fueran 3 trompetas, 3 avisos. Hay más, pero el Señor nos ha puesto estos 3 por el día de hoy para compartirlo y para vivirlo, porque yo estoy saboreando la palabra. A mí Dios me ha hablado. Ahí donde está usted, ahí donde está usted, si usted ha parado de servir, si usted se ha quejado, si usted ya no quiere continuar, ahí donde está, reciba fortaleza, reciba fuerza, reciba ánimo en el nombre de Jesucristo. Si usted se apartó del Señor, si usted se apartó del camino del Señor, por cualquier cosa que haya sido, ahí donde está usted, dígale al Señor, acuérdate de mí, Señor. Levántese, mi hermano, mi hermana, joven, jovencito, jovencita, en el nombre de Jesucristo. Ahí donde está usted, en el nombre de Jesús, que el Señor sea nuestra fortaleza. Si usted, hermano, amado, hermana, no ha podido cambiar áreas en su vida, le ha costado trabajo y le sigue costando trabajo, yo le invito a que en este momento le diga al Señor, Señor, transfórmame. Y que hablemos con Él a cara descubierta, como mirando a un espejo, y digámosle al Señor, mira, aquí está mi corazón. Transfórmame, Señor, quiero ser cambiado, quiero ser llevado a tu imagen, Señor. Quiero ser transformado por el poder de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos has hablado, por lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesucristo, bendecimos las vidas, bendecimos los corazones. Si usted le ha entregado su vida a Cristo el día de hoy, si usted se ha reconciliado con el Señor, ahí aparecieron teléfonos, llámenos, queremos conocerle, queremos seguir orando por usted. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, que la gracia y la paz del Señor sea con nosotros, con nuestras familias, por hoy y por siempre. En el nombre de Jesús los bendecimos. Hasta la próxima. Amén.